buenas noches. Realmente agradecido a la Sociedad Panamericana de Pediatría por la oportunidad que me da de compartir este tema que yo creo que es muy importante, como es la hipercalciuria, por ciertas situaciones que en la parte pediátrica hemos estado viendo ya acá desde que llegué acá. Bueno, nuestro temario va a estar basado en un caso clínico, que es el que lo quiero compartir con ustedes. La parte de la definición, la epidemiología, la genética, la fisiología tubular renal, mecanismos fisiopatológicos de la hipercalciuria, la etiología, los factores de riesgo, las manifestaciones clínicas, el diagnóstico y el tratamiento. Bueno, el caso clínico que les quiero comentar es de una paciente que se llama Angelita, es una paciente de 6 años de edad, que yo la conocí llegando acá a La Paz. Bueno, es una paciente que el antecedente previo de importancia era que tenía peso y talla baja por debajo del percentil 3, además que refería a dolor óseo, que era la manifestación más frecuente. La niña estuvo y recorrió aproximadamente como 3 seguros, se lo vio en diferentes consultas, aproximadamente como 10 consultas pediátricas, y la respuesta era la misma, ¿no? Que era dolor de crecimiento, Ya cuando la conocí, la niña ingresó por un cuadro clínico caracterizado por parálisis. Tuvo una parálisis severa, ingresó por urgencias en el Hospital de la Caja Petrolera de Salud. Cuando fue valorado por neurología pediátrica, pensaban que hicieron el abordaje y encontraron un potasio sumamente bajo, un 1.7. Pensaron que era una neuropatía cardiopénica, iniciaron manejo con prednisona, que eso un poquito modificó el eje y le ayudó, yo creo, a subir un poco el valor de potasio, y le hicieron las correcciones agudas. Hicieron 2 correcciones agudas, recuperaron el valor de potasio, la niña fue mejorando, pensaron que podía ser una afectación de la suprarrenal, le hicieron un examen tomográfico porque aparentemente habían identificado una presión arterial en la percentil 95. Ya cuando identificaron y vieron que la tomografía y todos los estudios eran normales, es cuando ya lo conozco. Cuando ya la conozco, me llamaba la atención que un reporte de ultrasonido nefrocarcinosis bilateral. Ya pensando que podía venir por una tubulopatía, se le hace todo el abordaje. Y dentro del abordaje de Angelita, pues, lo principal que ustedes van a poder ver acá es el valor de la creatinina, que está en 0.7. Para una niña de 6 años de edad, con la talla baja, tal vez la creatinina no está valorable por el estado nutricional y todo, pero teníamos un filtrado glomerular de 78 mililitros mínimo en 1.73 metros cuadrados. Podemos ver la hipofosfatemia de 1.8, ya los valores de potasio estaban en 3.2 con el manejo que se le había iniciado, y pues le habían completado el resto de abordaje, niveles de renina, aldosterona que se encontraban en la normalidad. Miren la gasometría, un pH de 7.1 con un bicarbonato de 13.9, o sea, una acidosis metabólica que sí estaba descompensada en ese momento. Y se le completó el abordaje de los urinarios, donde nos llama la atención la reabsorción tubular de fosfatos, que se encontraba en 55%, una calciuria de 24 horas en 7 miligramos por kilo por día, y una fracción citada de sodio en 1.3%, y pues bueno, el examen general de orina en el que habíamos identificado glucosuria o una cruz. Pues con todos estos aspectos, nosotros integramos el diagnóstico de un síndrome de Fanconi, ¿no? El síndrome de Fanconi es una tubulopatía en la que la afectación se encuentra a nivel del túbulo proximal. El tratamiento es prácticamente dar lo que está perdiendo el niño, ¿no? Se le inició manejo con soluciones de citrato solo con potasio, porque no le podíamos dar más sodio porque íbamos a exacerbar también la hipercalciuria. Se le inició el manejo con tratamos de buscar soluciones de fosfatos que no hay en el mercado, justo no había. Pudimos encontrar un poco Foscal, que nos dio un aporte de trifosfato, que la verdad que nos fue bastante bien con eso, y pues fuimos completando el abordaje. En el ultrasonido que teníamos al inicio, pues podemos observar la nefrocalcinosis que afecta tanto médula como parénquima. Entonces eso nos daba que el pronóstico a largo plazo es malo, porque eso ya es prácticamente la unidad funcional está bastante comprometida, ¿no? Y la evolución de la enfermedad renal crónica de estos pacientes es bastante importante. Hicimos el abordaje del raquitismo, porque tenía un raquitismo la niña, y pues podemos observar, ¿no?, las características del ensanchamiento del metafisiario, hay el adelgazamiento de la cortical, el lleno que tiene la paciente, tanto en extremidades inferiores y en extremidades superiores, pues el ensanchamiento más que todo de las bases y la pelea, ¿no?
Entonces, con el manejo que nosotros fuimos iniciando con Angelita, si ustedes pueden ver, al inicio cuando yo la conocí, que fue en el mes de mayo, pesaba 15 kilos y tenía una talla inicial de 105 centímetros. Actualmente, con el tratamiento que le hemos dado, la niña ya pesa 23 kilos, incluso ya se salió un poquito de la curva del peso para la edad, ya la recuperamos, y la talla está en 112 centímetros. Solamente con el tratamiento farmacológico que vimos, y esta es la última vez que ya la pude ver a Angelita. Lo único malo, como les decía, pues que la función renal no hemos podido recuperarla. Tampoco ha progresado, la creatinina se está manteniendo en 0.7, pero el pronóstico de desarrollar enfermedad renal crónica es alto, ¿no? Entonces, pues pensando en la alteración o la tubulopatía que pueda tener esta niña, se hizo la valoración por genética de la Universidad Mayor de San Andrés y estamos pudiendo enviar la mutación, ¿no? Entre los diagnósticos diferenciales que yo me atrevería a mencionar, pues tal vez un síndrome de Fanconi puro, un raquitismo hipofosfatémico con hipercalciuria, que podría ser entre los principales, ¿no? Entonces hay una enfermedad de Dent. Ya cuando tengamos la mutación, yo creo que va a ser bastante importante publicar este caso, porque es un caso que, como les digo, ya a los 6 años la niña tenía sintomatología, pues desde los 6 meses que no tenía ganancia ponderostatural y tuvo que esperar 6 años y ya prácticamente tiene un grado de afectación de la función renal, que eso es irreversible, ¿no? Bueno, y entrando un poquito en lo que es la hipercalciuria, pues hizo la revisión de bastantes actualizaciones. Una es la parte del Pediatric Nephrology del 2007, habla de la actualización de todo lo que es la fisiopatología de la hipercalciuria en niños, que la vamos a ir revisando. La parte de la relación de la nefrolitiasis en la parte de los calcios con la mineralización y su fisiopatología. La parte del tratamiento de la hipercalciuria con enfermedades asociadas. Eso es muy importante. Es una publicación de los archivos argentinos de pediatría del 2013 en la que hicieron un tratamiento muy importante que ya lo vamos a revisar. Está basado también pues, en la intervención de la dieta, que yo creo que es el pilar fundamental en el manejo de la hipercalciuria. La revisión de pues, las complicaciones, ¿no? Como la litiasis generalmente, que es la principal complicación de la hipercalciuria. Y pues la edad, tendencia de masa corporal, como predictores de la recolección de orina de 24 horas para calciuria. Muchos han manejado la tendencia de que los obesos tienden a tener mayor hipercalciuria. Y pues eso vamos a mencionar un poquito, ¿no? Y la última publicación, que es de este año, de julio de 2019, en el cual le dan bastante importancia al potencial transportador de voltaje relacionado con calcio 5, que es prácticamente el fundamental que se encuentra a nivel del túbulo distal y que está totalmente relacionado con la hipercalciuria y con la relación de las nefrolitiasis, ¿sí? Bueno, entonces, para conocer esto nosotros tenemos que conocer todo el eje o el metabolismo del calcio, ¿verdad? Y la relación prácticamente de 3 órganos totalmente importantes: el hueso, el aparato gastrointestinal y el riñón, ¿no? Nosotros tenemos que conocer que una alteración en cualquiera de estos 3 órganos va a producir una alteración hormonal a nivel del aparato tiroides y va a hacer que se vea una disregulación, ¿no? Como nosotros sabemos, pues las dos fuentes de calcio que tenemos, una que proviene del sol, la otra que proviene de la dieta, y pues el objetivo final o producto final es la producción del 1,25 hidroxivitamina D3, que es la forma activa o conocido como calcitriol a nivel renal. Este va a dar la señalización para que se pueda reabsorber calcio a nivel gastrointestinal. La reabsorción de calcio a nivel gastrointestinal es por 2 mecanismos: uno que es transcelular, que está totalmente relacionado con el calcitriol, y el otro que es paracelular, que está relacionado con la dieta, ¿no? Entonces la principal fuente es el sol. Y toda esta, si hubiera una alteración en cualquiera de estos dos, pues hay una alteración a nivel de la mineralización, ¿no? Esto está totalmente regulado por ciertas hormonas, como son la calcitonina, el factor de crecimiento fibroblástico 23, y actualmente el receptor o correceptor del factor de crecimiento fibroblástico 23, que es el receptor cloto, que se llama, que las mutaciones en ese receptor pueden producirnos todo este tipo de alteración, ¿no? Entonces, ¿cómo definimos nosotros hipercalciuria? Como el aumento mantenido de la expresión urinaria de calcio, ¿no? Es distinta la definición de hipercalciuria idiopática, porque en hipercalciuria idiopática nosotros tenemos que tener normocalcemia, ¿no? Pero la definición de hipercalciuria está basada en una calciuria mayor a 4 miligramos por kilo día en una orina de 24 horas,
mayor a 0.21 la relación calcio-creatinina miligramo por miligramo, que esto va a variar bastante en relación a la población y al tipo de población y los países, ¿sí? Y mayor a 250 miligramos día en mujeres o en adultos, o mayor a 300 miligramos día en varones. Bueno, la epidemiología pues se dice que afecta entre el 5 y 10% de los niños. La prevalencia está basada en 5% de mujeres hasta 12% de varones en los Estados Unidos. El estudio del Pediatric Heart Information System Database, que es el estudio más grande que tienen de la información de datos en Estados Unidos, nos dice que tienen una prevalencia de 1 por cada 685 niños. Y la incidencia está basada en 6.3 casos de 100.000 niños islandeses, más o menos, en el estudio más grande que pudieron realizar, donde participaron aproximadamente 270.000 pacientes con hipercalciuria menores de 16 años. Y pues generalmente tiene una presentación asintomática entre el 0.6 al 28.4%. Anteriormente se le daba mucha importancia a los pacientes obesos porque te decía que el paciente obeso retiene sal, este es un estado inflamatorio continuo, y esa retención de sal te produciría mayor hipercalciuria. Pero actualmente las publicaciones lo están dejando un poco atrás. Ellos han visto que en los estudios que han hecho no hay diferencia entre el paciente obeso y el paciente no obeso, igual puede existir la hipercalciuria. Bueno, entre los grupos étnicos que lo mencionaba, pues igual hay una diferencia, ¿no? Los asiáticos tienen una afectación entre el 1 y 5%, en Europa del 5 al 9% y en América del Norte del 13%. Ahí sí está totalmente relacionada con la dieta, porque sabemos que en Estados Unidos pues tienen una alta incidencia o alta prevalencia por el consumo de comida grasa, o sea que tienen un favoritismo por ese tipo de alimentación. En la genética, pues siempre o casi siempre hay historia familiar positiva, ¿no? Generalmente esto en las litiasis que vienen por hipercalciuria. Generalmente tenemos el antecedente de algún familiar. La prevalencia va hasta el 69% en las familias. La hipercalciuria absortiva, pues se ha relacionado a un gen, que es el 1q23, 3q24, en la que han visto varias mutaciones en varias familias que tenían alteración a este nivel. Pues la parte poligénica es la que más está tocando o está empezando fuerte actualmente, porque se dice que necesariamente tiene que ver una interacción entre un factor genético y los factores ambientales para que se desarrolle la hipercalciuria, y que el patrón predominante es autosómico dominante. Bueno, un poquito para entender ya la fisiología que vamos a hablar, pues nosotros sabemos que existe el glomérulo. A partir del glomérulo viene todo lo que es el túbulo proximal. Luego del túbulo proximal viene el asa de Henle, asa descendente, delgada, la gruesa ascendente, luego viene el túbulo distal para desencadenar en el túbulo colector, ¿ok? En todo el mecanismo fisiopatológico de la hipercalciuria está relacionado tanto el túbulo proximal, el asa y el túbulo distal. En el túbulo proximal tenemos que recordar que se reabsorbe aproximadamente entre el 70 y 80% de casi muchas sustancias, ¿no? Principalmente el sodio, bicarbonato, también está el calcio, también está el potasio. Esa es la parte para la absorción fundamental a nivel del riñón. ¿Por qué es muy dependiente de sodio el calcio? A nivel del túbulo proximal, el mecanismo de transmisión del calcio es paracelular. Está influenciado por toda la carga eléctrica que se produce, y uno de los cotransportadores más importantes es el sodio hidrogenión 3. El sodio hidrogenión 3 tiene que ingresar 3 moléculas de sodio y trata de ingresar o eliminar un hidrogenión al borde tubular para que este se pueda ir con bicarbonato, la anhidrasa carbónica, y se pueda reabsorber la parte del bicarbonato de sodio. Entonces esa cantidad de sodio que se mueve aquí hace que por mecanismo paracelular conjuntamente el calcio que tenemos se vaya saliendo hacia la parte del lumen tubular. Entonces hay una salida del calcio y eso es un factor predisponente para que vea hipercalciuria. Prácticamente entonces es un mecanismo que el calcio no tuviera aquí un correceptor, un transportador propio para que se pueda eliminar. En el asa de Henle, en el asa gruesa de Henle sucede prácticamente casi lo mismo. El que está más relacionado es un cotransportador que es el 2-cloro-sodio-potasio, y este cotransportador 2-cloro-sodio-potasio, como igual podemos observar, ingresa cantidad de sodio, elimina la cantidad de cloro y ingresa a la vez potasio. Este es el cotransportador conocido como, o donde actúa la furosemida, ¿no? Nosotros sabemos.
Entonces el objetivo, como sabemos de nosotros, de la furosemida es que elimine sodio para que se mueva agua y pues nos tenga un efecto diurético. Cuando hay una alteración a nivel de este cotransportador, igual existe una carga positiva de sodio, aumenta la actividad del ATP, entonces igual hace que por mecanismo paracelular se pueda mover la cantidad de calcio y magnesio, ¿sí? Y la parte tal vez que es de transporte activo y la más importante se produce a nivel del túbulo distal. A nivel del túbulo distal está totalmente relacionado con un cotransportador que se llama el TRPV5. El TRPV5 está relacionado con la calnidina. Estos dos son necesarios de mover, es el único que hace que se mueva por mecanismo transcelular o un mecanismo activo, el calcio, ¿sí? Las mutaciones en este cotransportador son los que nos producen mayores problemas generalmente para que se produzca hipercalciuria. Entonces, si hacemos una retrospectiva, pues las alteraciones a nivel tubular que se producen mayor hipercalciuria, pues conocidas, la acidosis tubular renal distal, como vimos la acidosis tubular renal proximal no te causa hipercalciuria, sí la acidosis tubular renal distal, y pues los trastornos que se producen a este nivel. A nivel del túbulo distal tenemos transportadores que manejan o están relacionados igual con toda la parte mineral corticoide, ¿no? Bueno, entonces los mecanismos fisiopatológicos, pues tienen que existir alteraciones en el transporte tubular, que lo habíamos mencionado, o puede existir un aumento en la absorción intestinal de calcio, es otro mecanismo que está descrito, por eso hablan de un mecanismo absortivo intestinal y otro mecanismo que es totalmente renal. Un aumento en la producción de citocinas, eso está relacionado totalmente con la alimentación rica en proteínas. Se dice que la alimentación rica en proteínas te produce un estado de acidosis constante a nivel óseo y eso estimula la producción de las citocinas a nivel óseo y te producía un grado de hipercalciuria. Factores dietéticos, pues la ingesta de sodio, la ingesta de proteínas que mencionábamos y la ingesta de potasio. Pero la ingesta de potasio tiene un mecanismo contrario, es decir, a mayor potasio disminuye la hipercalciuria. Es lo que nos sucede con el sodio. Con el sodio, a mayor ingesta de sodio, incrementa la hipercalciuria, ¿sí? Igual con la ingesta de proteínas. Bueno, para recordar es que por la excreción de cada milimol, que equivale más o menos 23 miligramos de sodio, se excretan 0.8 miligramos de calcio. Y por cada 2 gramos de sodio se van a excretar aproximadamente 80 miligramos de calcio, que esto es importante que lo manejemos cuando nosotros hacemos la valoración de las calciurias de 24 horas. Y el calcio urinario aumenta aproximadamente 0.04 milimol por cada gramo de proteína en el mismo, ¿no? Bueno, y entrando un poquito en la revisión de lo que habíamos mencionado, en el libro de Gordillo y Paniagua, que es fue un profesor del Hospital Infantil de México, para mencionar que fue el primer nefrólogo pediatra a nivel mundial, y fue el primer servicio, fundador del primer servicio de nefrología. Él en su libro hace referencia al estudio que le realizaron Gandic y colaboradores en Venezuela. Es un estudio en el que observaron 177 niños venezolanos entre los 2 y 18 años y se encontraron con la incidencia de hipercalciuria y las modificaciones en la dieta. Como podemos observar en la primera tabla, pues nosotros veían que la relación calcio-creatinina se ve incrementado en relación a la ingesta de sodio. Y la ingesta de sodio, como decíamos, lo medían ellos también por la cantidad de sodio excretada en orinas aisladas. Ya cuando fueron completando el estudio, igual ellos fueron viendo que la relación totalmente se iba con las proteínas. Y aquí lo que medían era la relación del BUN con la creatinina y la relación del calcio y la creatinina. Entonces, a mayor ingesta, incrementaba mayor la relación de calcio y creatinina, había mayor hipercalciuria. Ellos lo que hicieron es modificar totalmente la dieta, disminuyeron el aporte de la dieta en sangre, mejoraron el aporte hídrico de los pacientes alrededor de 25 mililitros por kilo por día. Para menores de 10 años y mayores de 10 años ya habían dado totalmente 2 litros en la ingesta de líquidos y habían modificado, encontrando buenos resultados, que su hipercalciuria había disminuido de 16.7 al 6.4% después de 15 días de la restricción moderada de sodio en la dieta y solamente incrementando el aporte hídrico, que fue la primera medida que tuvieron este grupo venezolano. Bueno, entonces prácticamente si vamos en retrospectiva, pues ya estamos encontrando la relación, ¿verdad? Hipercalciuria, sodio, dieta, prácticamente van de la mano, ¿no?
En este algoritmo lo que nosotros podemos observar es que pues, pueden existir ciertas situaciones en que pueda haber recurrencia de la hipercalciura o complicaciones con litiasis a nivel renal, ¿no? Entonces este algoritmo está basado prácticamente en cómo nosotros hacemos la recolección de orina de 24 horas de acuerdo a los resultados de la calciura de 24 horas y el resto del abordaje. Si nosotros encontramos otro tipo de alteraciones también, pues podríamos encontrar una afectación endocrinológica o podríamos relacionarlo totalmente con la parte renal, ¿no? Aparte de la parte renal, pues te va diciendo el algoritmo que nosotros teníamos que ir viendo las relaciones calcio-creatinidad en la evolución del paciente, las modificaciones que nosotros vayamos haciendo para ver si vamos a ir controlando la enfermedad. La etiología está basada en prácticamente, como decía, alteraciones gastrointestinales y alteraciones tubulares. En esta publicación de Gamboa, que ha sido publicada en el American Journal of Kidney Disease del año 2004, pues tratan de ver y diferenciar un poquito de hipercalciuria renal, hipercalciuria absortiva o intestinal, hipercalciuria renal y las alteraciones o las tubulopatías, ¿no? También hablan un poquito de otras causas que puedan relacionarse, como el incremento en la dieta de vitamina D, o otras alteraciones como son las sarcoidosis, que te pueden llevar a otros tipos de hipercalcemias, ¿no? Pero yo lo quiero basar en la parte renal a las causas primarias, como veíamos, la hipercalciuria idiopática, que es la más frecuente en prevalencia, hasta el 70%, y las causas secundarias de acuerdo a la afectación del segmento tubular. ¿Se acuerdan a la afectación del túbulo proximal? Como les decía, una enfermedad de Lenz o un síndrome de Fanconi, un raquitismo hipofosfatémico hereditario con hipercalciuria, que es lo que habíamos pensado en la paciente, a nivel del asa de Henle, un síndrome de Bartter, que es bastante conocido, ¿no? El síndrome de Gittelman, que se caracteriza por hipomagnesemia generalmente, la hipomagnesemia familiar con hipercalciuria, que también está mencionada en la literatura, ciertos tipos de medicamentos como los diuréticos, ¿no? La furosemida, la bumetanida, que nos puede producir hipercalciuria, y a nivel del túbulo distal, el pseudohipoaldosteronismo tipo 2 y la acidosis tubular renal distal, que son las más frecuentes, son las que tenemos que pensar principalmente en el caso de hipercalciuria. Factores de riesgo, pues como lo habíamos mencionado, prácticamente son los dietéticos, ¿no? El exceso de la dieta en sal. Un grupo, una tendencia decía que el exceso de la dieta en calcio te produce hipercalciuria. La verdad que no tiene un mecanismo fisiopatológico esclarecido ese, entonces no se lo ha tomado mucho en cuenta actualmente. El exceso de la vitamina D como medicamento, pues las famosas dietas cetogénicas, los diuréticos que habíamos mencionado, la acidosis metabólica, pacientes que tienen inmovilizaciones prolongadas, pacientes que han sido prematuros, que ya quedan con un grado de tubulopatía o afectación a nivel de tubular, la hipercalciuria propia y pues el hiperparatiroidismo, ¿no? Entonces son como que alteraciones que te van a producir distintas enfermedades de acuerdo al factor de riesgo que nosotros tengamos, las enfermedades que ya les habíamos mencionado principalmente. Bueno, entonces para hablar de hipercalciuria, pues es un factor predisponente, prácticamente el desenlace es la litiasis o la nefrocalcinosis, ¿no? Y principalmente se complican por dos tipos de cristales, ¿no? Que son los oxalatos de calcio y los fosfatos de calcio. A veces pueden ir mixtos también, ¿no? Entonces a veces cuando nosotros pedimos un examen general de orina y nos reportan oxalatos de calcio, porque a veces nos reportan algunos una cruz, otros nos pusen moderados, escasos, abundantes, sí tienen que tener un cierto grado de importancia, ¿no? Por todo lo que hemos hablado, el paciente no está, pues tiene una dieta totalmente alterada o en verdad ya tiene cierto grado de hipercalciuria y debe completarse el abordaje, ¿no? Bueno, es lo que habíamos mencionado. Las manifestaciones clínicas son muy variadas, que pueden ir desde presentaciones asintomáticas y hallazgos casuales, por decir, un ultrasonido que nosotros pidamos de control o por alguna otra situación y nos encontremos con nefrocalcinosis, ¿no?
Pueden presentarse como hematuриas microscópicas también, como hematuриas macroscópicas, en el caso de las litiasis que produzcan algún tipo de lesión a nivel de la vía urinaria. Pueden presentarse como alteraciones o clínicas de disfunción del tracto urinario inferior, disuria, polituria, urgencia miccional, incontinencia urinaria, la enuresis, el dolor abdominal. Pero una parte muy importante es la presentación como infección urinaria. Se ha visto que muchas veces la infección urinaria recurrente se ha hecho el abordaje y la causa era la hipercalcemia. La talla baja y la urolitiasis, ¿no? Como las manifestaciones más frecuentes. El diagnóstico que ya lo habíamos mencionado, la recolección de calcio en orina de 24 horas, las relaciones de muestra de orina aislada, la historia familiar, los hábitos de alimentación y el patrón de crecimiento para pensar en raquitismo, otra causa de hipercalcemia, ¿no? Y estos son los valores de las relaciones que les decía que varía bastante de acuerdo a la edad, ¿no? De 0 a 1 año, de 1 a 2, de 2 a 3, las relaciones varían. Indistintamente nosotros manejamos en nefrología que mayor a 0.2 de la relación calcio-creatinina ya la determinamos como hipercalciuria. Y la verdad que esta es de esta relación que se maneja en el libro de Abner de nefrología pediátrica, en la última edición hace mucha importancia, que a veces se hacen también sobrediagnósticos y que se debería tomar en cuenta los valores para la edad. Bueno, tenemos que valorar la función renal tubular. Eso se realiza mediante la gasometría, ¿no? El equilibrio ácido-base, una gasometría para ver si hay algún tipo de acidosis metabólica. Generalmente este tipo de acidosis metabólicas son anion-gram normal, que quiere decir que son hiperclorémicas, ¿no? Que es la característica de la acidosis tubular renal. La parte de los electrolitos que podríamos ver que pueden ser asociados a otras afectaciones, hipocalemia, también puede existir hiponatremia, que es muy importante, la reabsorción tubular de fosfatos, que en nuestro medio no hay muchos laboratorios que nos ayuden con eso para medir la reabsorción tubular de fosfatos, pero es bastante importante. La acidificación y la concentración urinaria, ¿no? La acidificación para ver las características del pH, para ver que acidifique el pH, ¿no? Principalmente si tenemos un paciente con pHs de 6, 7, en ayunas y que no tiene la dificultad para acidificar, tenemos que pensar en una tubulopatía, pero previamente completando todo el abordaje, ¿no? Los mecanismos o la alteración del mecanismo de concentración urinaria y pues el ultrasonido renal para ver la parte de la nefrocalcinosis, ¿no? En la parte de la nefrocalcinosis existen distintas clasificaciones. Una que prácticamente la basa en dos tipos es la afectación totalmente de la médula y la afectación del parénquima. Se dice que cuando la nefrocalcinosis tiene la prevalencia o afecta solamente la médula, tiene mejor pronóstico, no se altera la funcionalidad renal, pero cuando tenemos afectación a nivel del parénquima, pues la evolución es de enfermedad renal crónica, porque ya no hay forma de modificar esas calcificaciones, ¿no? Pese al tratamiento que le damos. Ahora, para que se produzca nefrocalcinosis es una evolución larga, ¿no? Eso no se produce del debut de una enfermedad que se produzca en 2 o 3 meses. Tienen que pasar necesariamente años de que no se ha cumplido el tratamiento o no se ha hecho el diagnóstico oportuno para que vea esas lesiones. El tratamiento está basado en las medidas generales, principalmente incrementar la ingesta de agua. Lo que les mencionaba, está recomendado de 25 a 30 mililitros por kilo día de agua, esto para pacientes menores de 10 años. Para pacientes mayores de 10 años, entre 1.5 a 2 litros, 8 vasos de agua al día. La ingesta de sodio está recomendada que tenga que ser inferior a 2.5 gramos por día, recordando que 1 gramo de sodio equivale a 17.000 equivalentes, y eso a veces nosotros lo podemos controlar con los exámenes de orina o con las fracciones escrutadas de sodio que hacemos. Incrementar la ingesta de alimentos ricos en potasio. Como les decía, el potasio es contrarregulador prácticamente la hipercalciuria. Alimentos ricos en potasio te llegan a disminuir la calciuria. La ingesta de proteínas que no tiene que ser mayor a 2 gramos por kilo por día. Incluso otras revisiones te dicen que como límite hasta 1.2, ¿no? Esto va a depender bastante de la edad. En menores de 2 años pues sí requieren un poquito más de proteínas, ¿no? Pero ya en mayores hasta 1 miligramo, 1.2 es lo que deberíamos manejar del aporte de la dieta en relación a proteínas. La ingesta de calcio, pues está recomendada la ingesta de calcio basal, ¿no? Que va de 800 a 1200 miligramos diarios de calcio, ¿no? Las medidas específicas, que prácticamente las voy a resumir en dos, está basada en la solución de citratos con potasio. Los citratos son soluciones alcalinizantes. Nosotros recordemos que el metabolismo del citrato es hepático, ¿no?
y entonces tiene un mecanismo de alcalinización a nivel del túbulo renal. Y el uso de hidroclorotiazida, ¿no? El uso de hidroclorotiazida, como decíamos, es un diurético a nivel del túbulo distal que actúa en los canales epiteliales de sodio, y lo que hace pues es eliminar sodio, y si elimina sodio pues te ayuda a controlar un poco la hipercalciuria. Se dice que estas dos medidas se tienen que tomar como segunda opción si es que tú no has podido controlar la hipercalciuria en un paciente con la dieta, ¿no? O es como que fuera tu segunda línea de tratamiento, al menos que tengas un paciente con varios factores de riesgo, un estado social muy bajo, que tú ya estás previendo que no va a cumplir la dieta, no se va a poder garantizar, entonces ahí en ese caso sí estás autorizado para utilizar para prevenir las complicaciones, ¿no? Y pues lo que les mencionaba, que este artículo es bastante interesante de los archivos argentinos de pediatría, en los que ellos hicieron una revisión y participaron 43 pacientes. Fue un estudio retrospectivo en los que ellos querían ver la hipercalciuria, factores de riesgo y modificando la dieta si había mejoría. En este estudio, en los archivos de Argentina de pediatría, pues quitaron como criterios de exclusión todos los comorbilidades de alteraciones hormonales, o sea, alteraciones endocrinológicas. Todos los pacientes fueron excluidos, y pacientes que tenían también acidosis tubular renal. Manejaron pacientes con hipercalciuria idiopática y lo definieron como la calciura mayor a 4 miligramos por kilo por día, ¿sí? Lo que ellos, su objetivo era hacer 3 puntos de tratamiento. El primero era el bajo contenido de sodio, restringieron el aporte de sodio. Esto fue por un determinado número de meses. El total de tratamiento iba prácticamente hasta los 7 meses inicialmente. El segundo punto de tratamiento era basado en iniciar las soluciones de citratos, y el tercer punto de tratamiento estaba basado en iniciar el diurético tiacídico, ¿sí? En el grupo que ellos vieron, pues prácticamente ustedes pueden ver que prácticamente todos eran normocalcémicos, que eran lo que nos pedía la definición. No tenían alteraciones de la PTH, los valores de PTH estaban todos normales. No había una alteración importante en la fosfatasa alcalina, que sí llegaba hasta 510 en valores de referencia, pero sí los niveles de calciura pues se cumplían por definición. Y lo que ellos veían también eran otros factores agregantes que te puedan alterar, como son la oxaluria, la citaturia, el sodio urinario, la glucosuria, la magnesiuria, ¿sí? Ellos, con las modificaciones que hicieron en el tratamiento, al inicio habían observado que cómo era el debut de la hipercalciuria. De los 43 pacientes que habían visto como litiasis, se presentaron 5. Como hematuria, o sea, extraglomerular o materia de la vía urinaria, se presentaron 11. Como infección urinaria se presentaron 15 pacientes. Como infección urinaria más hematuria, 7 pacientes. Y como una disminución de la densidad ósea, se presentaron 5 pacientes. Eso era importante. Todos los pacientes también tenían que tener una densitometría de la columna lumbar para ver si había afectación en la parte ósea. Entonces, los resultados que ellos llegaron es que del grupo de pacientes, con la primera medida que habían hecho en los primeros 3 meses de modificar la dieta, 11 pacientes ya estaban normales, o sea, ya no tenían hipercalciuria idiopática. Como fueron avanzando según iban en el estudio, el segundo grupo vieron que modificando o iniciando ya las soluciones de citratos habían mejorado, y ya 21 pacientes se encontraban sin hipercalciuria. Y el último grupo, que fue en el que tuvieron que utilizar los diuréticos, pues vieron que 11 pacientes habían mejorado también, ya se encontraban sin hipercalciuria, pero tuvieron un restante de 3 pacientes que tuvieron hipercalciuria idiopática persistente. A este grupo de pacientes de los últimos 3 sí enviaron mutaciones para tratar de ver o asociar con otro tipo de alteraciones, porque no pudieron controlar prácticamente la hipercalciuria, pues, y la progresión a la enfermedad, ¿no? Entonces, pues como pueden ver, la hipercalciuria no es tanto relacionada, he tratado de no relacionar tanto con lo que ya conocemos, que es la litiasis, ¿no? Porque la litiasis nosotros pensamos, litos, hacemos el metabolismo, que es lo que vemos frecuentemente y tal vez todos lo podemos conocer, pero la parte de la afectación tubular de las enfermedades o las tubulopatías es lo que quería darles a conocer, que no hipercalciuria es sinónimo solamente de litiasis, sino de varias enfermedades, y pues que tenemos que pensar, como les digo, los famosos dolores de crecimiento, los tallas bajas, yo no creo que vengan solas generalmente, ¿no? Que nada, vienen con una alteración a nivel de todo el eje del metabolismo del calcio. Entonces,
los dos, les agradecemos la excelente presentación que nos da acerca de un tema cálculo estructural para el organismo. Y voy a invitar por favor a nuestros panelistas, a la doctora, por favor, para que nos den un comentario acerca del tema tocado hoy día. Muy buenas noches. Primero quiero felicitar al doctor Belto por su brillante exposición, realmente muy completa, muy didáctica. Y yo me voy a enfocar en las causas endocrinológicas de hipercalciemia. Y pues desde el punto de vista endocrinológico, nosotros dividimos las hipercalciurias en normocalcémicas e hipercalcémicas. Entonces hay enfermedades endocrinológicas que producen hipercalciuria normocalcémica, como la enfermedad de Cushing o el síndrome de Cushing, que generalmente en niños es secundario, independientemente del iatrogénico, es secundario a tumores, que pueden ser suprarrenales o tumores a nivel de la hipófisis, ¿no? Y el efecto directo del cortisol es el favorecer mayor excreción de calcio. Después la obesidad, que el doctor mencionó, que de pronto está todavía controvertido si los obesos realmente son hipercalcémicos o no. Yo tengo algunas soluciones donde se tiene más riesgo de hipercalciemia, porque pensamos que la obesidad es una enfermedad inflamatoria crónica donde hay mayor secreción de interleuquinas tipo 2, factor de necrosis tumoral alfa y otros más, que también se ha visto que tienen relación directa con favorecer la excreción del cáncer. Después también tenemos las endocrinopatías con hipercalcemia e hipercalciuria, y el hiperparatiroidismo, que no es tan frecuente en pediatría, sobre todo el primario, pero el secundario de pronto sí es más frecuente, ¿no? Eso básicamente en cuanto a las causas de origen endocrinológico, pero también hay que ver otras causas, por ejemplo, que a veces no las pensamos. Por ejemplo, en neurología, para el síndrome de West, los neurólogos están utilizando ACTH, ¿no es cierto?, como tratamiento, y son pulsos grandes. Entonces, el tratamiento con ACTH también produce hipercalciuria, y más a las dosis que utilizan, ¿no? Entonces, siempre tener en cuenta cuando en pediatría, si tenemos un paciente con síndrome de West y recibe tratamiento con ACTH, pues también es obligación de los pediatras cuidar de la salud ósea, ¿no es cierto? Y revisar de pronto tiene hipercalciuria, hacer medidas de tratamiento dietético de pronto para disminuir esta posibilidad, ¿no? Después también hay que ver los pacientes con enfermedad celíaca, ¿no? Los pacientes con enfermedad celíaca también están escritos y no siempre lo revisamos. A veces pensamos que los endocrinólogos solo les controlamos la talla a los pacientes con enfermedad celíaca, pero no siempre es así, ¿no? Porque los pacientes con enfermedad celíaca tienen alto riesgo de hacer trastornos del metabolismo fosforocálcico, entonces tienen alto riesgo de osteoporosis y también de un hiperparatiroidismo, que en este caso sería secundario. ¿Por qué? Porque las vellosidades en la enfermedad celíaca están atrofiadas, hay menos absorción de calcio y de vitamina D, entonces como mecanismo compensatorio de pronto se produce más PTH. La PTH hace que haya más calcio, pero a expensas de resorción ósea. Entonces, luego se va perdiendo calcio y la sangre va ganando calcio, ¿no es cierto? Y también se va eliminando, ¿no? Entonces, ese es el mensaje principal. Realmente pienso que todos los tratamientos, que a veces en diferentes especialidades utilizamos, pueden dañar la salud ósea de los niños, y siempre hay que tomar medidas preventivas y cuidar todos estos aspectos, ¿no? Que hay las causas endocrinológicas, la obesidad, y tenemos unos niños con obesidad que sí tienen hipercalciuria. Ahora, lo que no podría decir 100% es que si realmente hay una relación directa. Hay estudios que dicen que sí puede haber una relación directa entre hipercalciuria y obesidad, ¿no?
Otro tema que se ha puesto muy de moda, últimamente estoy viendo que como suplementos en pediatría estamos utilizando mucho osteobitril, ¿no es cierto? Así como suplementos, como utilizar vitaminas. Y los papás dicen, pues sí, su pediatra le da para que crezca más y que no sé qué. Y no es así porque el osteobit Junior tiene 750 miligramos de carbonato de calcio, más o menos con 300 miligramos de calcio elemento. Y realmente pienso que los niños que no tienen deficiencia de calcio no necesitan aporte extra de calcio. ¿Por qué? Porque en la dieta no es difícil conseguir más de 500 miligramos de aporte de calcio, porque se dice que un estado deficiente de aporte de calcio es menos de 500 miligramos de ingesta de calcio al día. Que en los adolescentes de pronto es un poquito mayor, menos de 800 miligramos al día se considera deficiencia de ingesta de calcio. Entonces, por decirles, un vaso de leche aporta desde 200 miligramos de calcio hasta 400 miligramos de calcio. Las espinacas de pronto, más o menos un medio plato de espinacas debe aportar unos 170 miligramos de calcio. Entonces el huevo también aporta calcio, hasta 100 miligramos de calcio. Entonces en nuestra dieta no es tan difícil conseguir calcio. Entonces yo pienso que esa tendencia de dar osteobit a los niños o darles aporte de calcio tal vez no es tan recomendable, ¿no es cierto? De pronto en nuestro medio es más frecuente la deficiencia de vitamina D, por lo que hablamos la anterior vez, el 90% de la vitamina D viene de la exposición solar de la piel, de nuestra propia síntesis, y solo el 10% de la vitamina D viene de la alimentación. Entonces es más probable de pronto que tengamos en nuestro medio deficiencia de calcio que tener problemas con el calcio, ¿no? Gracias. Sí, gracias. Buenas noches a todos ustedes. Primero, pues, manifestarles que yo me encuentro muy contento y aprovecho la ocasión para felicitar al doctor Belso. Realmente contento porque se siente muy bonito cuando uno ve a un profesional que no ha conocido los inicios de su formación como pediatra y que de alguna manera no ha podido contribuir a su formación al inicio. Yo lo veo como un subespecialista, ginecólogo, colega de amigo. Entonces, cuando uno ve este proceso, uno se siente muy bien porque pues es la mejor evidencia de que uno ha sembrado el perfecto, ¿no? Entonces, yo creo que para cualquier profesional el poder sembrar y ayudar a nuevos colegas que puedan seguir el camino, pues es muy bueno, muy grato y de mucho beneficio para todos. Muchas de estas palabras, en el tema de hipercalciuria, yo creo que hay que puntualizar, por ejemplo, que sobre las manifestaciones clínicas, el 42% de las causas de hematuria son secundarias a hipercalciuria. Esto es muy importante destacar, porque a veces cuando nos enfrentamos a un cuadro de hematuria macro microscópica, muchas veces estamos poniendo a consideración enfermedades autoinmunes y ponemos a enfermedades muy serias y muy poco frecuentes. La causa más frecuente de hematuria monosintomática de hipercalciuria. Y esto me da pie a recordar una publicación en los inicios de la década del 2000, cuando se hizo un cuestionario a médicos recién ingresados en Estados Unidos, y en el cuestionario se les preguntaba cuál era la primera causa de hematuria. Las respuestas eran lupus, tumores y enfermedades muy poco frecuentes, ¿no?, como causas de hematuria. Cuando los autores analizaron por qué había habido este tipo de respuestas y tan discordantes con lo que es la realidad de la atención primaria, era porque nuestros jóvenes médicos, cuando hacen sus prácticas, hacen estas en hospitales de tercer nivel, donde ven poblaciones de pacientes que no tienen diagnóstico, con diagnósticos muy dados, o que
no puede recibir tratamiento ambulatorio y tiene que hacer en un hospital. Entonces piensan que se van a encontrar con un lupus a la vuelta de la esquina y se van a encontrar con cosas rarísimas, ¿no? Y no piensan que la causa más frecuente de la fiebre son las hipercalcias. El otro punto es que las infusiones vesicales, el paciente que tiene incontinencia, febresis, que tiene urgencia miccional, en la pesquisa de las causas tenemos que buscar la hipercalciuria como un detonante, como una causa que contribuye a este problema. Cuando se ven poblaciones con hipercalciuria, el 50% de los pacientes con hipercalciuria tienen infecciones urinarias. Cuando se han hecho estudios en establecer si una mayor ingesta por ejemplo, de calcio, aumentando la hipercalciuria, condicionada a evacuación, se vio, por ejemplo, que no estaba relacionado con la vida, sino que tiene que pasar un tiempo para que se formen cristales y puedan lesionar el epitelio vesical. Es decir, la formación de microcristales que le suele da lugar a la hematuria y predispone a las infecciones urinarias, ¿no? Entonces, es un elemento físico que condiciona estos problemas. Entonces, apoyando lo que decía el doctor, tenemos que, cuando hacemos el estudio de pacientes con infección urinaria recurrente, y los que se haya descartado una neuropatía condicionante, que se haya descartado también, que se haya corregido las infecciones vesicales, en nuestra pesquisa debe estar la determinación de la hipercalciuria, la pesquisa de hipercalciuria. El otro punto también a destacar es que a veces, y es algo que yo les enseño a mis residentes, y es que lo importante que es dar 5 minutos en explicar a nuestros pacientes cómo recortar una muestra de orina. A veces damos por sobreentendido que el paciente sabe. Cuando yo hago la consulta, incluso a médicos, y cómo recortar una orina de 24 horas, un porcentaje realmente no sabe recortar. Asume que una recolección de orina de 24 horas es que recolecte desde la primera orina de la mañana hasta la del día siguiente. Totalmente incorrecto. Incluso en nuestros servicios de pediatría, nuestros auxiliares de enfermería no saben. Y si no nos tomamos el tiempo de corregir esto, luego los resultados nos salen mal, que podemos hacer sobre diagnósticos. La manera correcta de cortar una muestra de orina de 24 horas es siempre eliminando la primera muestra, la primera orina de la primera acción y recolectar hasta la primera acción del día siguiente. Si no se hace eso, está mal. De igual manera, cuando solicitamos una recolección de orina de 24 horas y tenemos una casilla, es recomendable a la solicitud agregar creatinina urinaria, porque medir la creatinina urinaria y establecer por kilo peso orina nos permite valorar de manera objetiva que la recolección ha sido adecuada a los pacientes con melanoma. Luego, en todo niño que no sea continente, los índices urinarios, como son la relación calcio-proteína que se menciona en el doctor Verso, es realmente muy útil, ¿no? Pero tenemos que tener en cuenta que hay laboratorios que no están capacitados, no tienen los insumos, no tienen el entrenamiento para hacer esto y nos pueden traer resultados erróneos. A modo de anécdota, cuando yo había llegado como nefrólogo pediatra hace muchos años y estábamos en los primeros meses de la reunión de la Sociedad de Nefrología, y llegó una carta de un laboratorio desconocido en que se quejaba, hacer una queja formal contra mí, porque yo era un loco que estaba pidiendo calcio-proteína en la alícuota de orina, en muestra de nada de orina, diciendo que aquí, de cómo se me ocurría si el calcio solo se mide en orina de 24 horas. Imagínense que laboratorios que no están con una demanda suficiente, pues tienen ese tipo de comentarios. No se imagina cómo fue la respuesta del laboratorio, ¿sí? Porque yo intervino en la respuesta. Bueno, y el otro punto para concluir es que también el doctor Brexu destacaba lo importante que es la dieta. Y esto me parece importantísimo destacar porque uno pensaría que si un paciente tiene hipercalciuria, nosotros tenemos que disminuir el aporte de calcio en la dieta.
nada más erróneo y realmente una gran iatrogenia, porque el paciente con hipercalciuria tiene osteopenia. Y si nosotros a un paciente con hipercalciuria le reducimos su consumo de calcio, vamos a agravar su osteopenia. El manejo dietético de la hipercalciuria es la restricción de sodio. Cuanto menos sodio demos, vamos a disminuir la hipercalciuria. Así que dejémonos a los pacientes con hipercalciuria, niños, población pediátrica, decirles que dejen de tomar leche, hay que quitarle la leche de la dieta, porque realmente estaríamos haciendo una gran diabetes. Bueno, si tienen algún comentario, alguna pregunta sobre la hipercalciuria.